Hola, bienvenidos a este 7 a las 7. Hoy queremos compartirles un tema que titulamos Sentados a la mesa del rey. Así es, y para este mensaje queremos hablar sobre la vida de Mefiboset. Pero para entrar en contexto, ¿quién era Mefiboset? Mefiboset era hijo de Jonatán, hijo del rey Saúl. Durante una guerra contra los filisteos, Saúl y Jonatán mueren. Y la nodriza de Mefiboset, quien aún era un bebé, se lleva al bebé y sale huyendo de la casa del rey. Durante la escapada, el bebé se cae y queda inválido, queda lisiado de los pies. Y antes de esto, Jonatán y David, quien entonces era prófugo de la justicia del rey Saúl, quienes eran amigos, se prometen que si algo le llega a pasar a Jonatán, David se haría cargo de la familia de Jonatán. Entonces, ese día llega. Mefiboset se acuerda que él había prometido que se haría cargo y quería misericordia sobre esa familia. David, como rey, manda a llamar a Mefiboset, el cual vivía en la ciudad de Lodebar. Y en 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 6, dice: Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿Qué es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces podemos ver que la realidad de Mefiboset estaba tan distorsionada al grado de que se llamaba a sí mismo un perro muerto. Mefiboset vivía en una ciudad llamada Lodebar. Lodebar era una ciudad de miseria, una ciudad donde se escondía lo peor de la sociedad, una ciudad desértica y donde Mefiboset con sus discapacidades vivía. Y eso le provocó que sufriera tanto que su realidad se distorsionara al grado de compararse a un perro muerto. Pero vamos a ver cuáles eran las condiciones de Mefiboset, qué fue lo que lo llevó a compararse de esa manera. Mefiboset era una persona con limitación física porque era inválido y eso lo sentía muy frustrado porque no podía hacer las cosas por su propia cuenta. Y hoy en la actualidad hay personas que también pueden tener esa condición o enfermedad y eso nos entristece y nos provoca sufrimiento. Pero la palabra de Dios nos dice en Isaías 41:10: Así que no temes, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Mefiboset pudo haber sentido rechazo socialmente, pero yo puedo decir que hoy en las escuelas se escucha mucho el bullying, que es burla hacia las personas por su vestimenta, su personalidad o su cuerpo. Y las personas que sufren bullying pueden sentirse rechazadas, así como Mefiboset se sintió rechazado llamándose a sí mismo perro muerto. Pero hoy en la Biblia nos recuerda que Dios no nos rechaza. Dice en el Salmo 22:24: ¿Por qué no menospreció, ni abominó la aflicción del afligido? Ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, él oyó. La palabra nos dice que aunque nosotros tengamos alguna necesidad o algún problema, Dios no nos escuchará, al contrario, nos pondrá atención y nos consolará. Así es, y podemos ver que en el área física y en el área social Mefiboset estaba sufriendo, y eso le provocó sufrimiento también en el área emocional. Vamos a ver cómo es que Mefiboset sufría. Otra cosa que el mundo actual tiene es la depresión. La depresión se causa debido a que ellos piensan que ya no valen nada o por sus discapacidades como la que tenía Mefiboset, los hace pensar que no valen nada. Pero nos dice Romanos 12:2: No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Mefiboset, cuando llegó con el rey David, se llamó a sí mismo perro muerto, lo que nos enseñaba que cómo Mefiboset se percibía a sí mismo. Él se describía así por el entorno en el que vivía. Todos lo discriminaban por su discapacidad, lo que hizo que pensara eso de él mismo. Actualmente las personas piensan que no son nadie y que no valen nada por sus problemas o discapacidad. La depresión se da por el bajo autoestima de las personas o porque ellos ya piensan que no valen nada, como pensaba Mefiboset de sí mismo. Pero Dios nos dice que dejemos
que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente, de nuestro pensamiento, y así ver su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Sí, así es. Muchas veces nosotros somos como Mefiboset, ¿verdad? Tenemos a lo mejor no esas discapacidades, pero sí tenemos un sentir de menosprecio hacia nosotros mismos, ¿no? Porque a lo mejor alguien nos rechazó en un momento, porque nos deprimimos, porque pensamos que no tenemos valor, o porque tenemos alguna enfermedad, alguna discapacidad, pero tenemos que saber que así como Mefiboset pudo llegar a la mesa del rey, como dice 2 Samuel 9:11. A partir de ese momento Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera hijo de rey. Así es, y así como a Mefiboset llegó a la casa del rey y se sentó a la mesa y comió de la mesa del rey, nosotros también hoy estamos invitados a esa mesa y a la mesa del rey que es Jesús. Y ahora tenemos esa promesa de Dios a nuestras vidas, ¿no? De que tenemos ya, gracias a la sangre de Jesús y a su salvación, tenemos ese privilegio, ¿no? De sentados a la mesa como sus hijos y comer pues de ese favor y de esa promesa. Así es, debemos entender que nuestra realidad no es tal cual la que estamos viviendo, nuestra realidad es mejor, porque Dios tiene para nosotros pensamientos de bien y no de mal, quiere darnos un futuro y una esperanza, y esa esperanza es mucho mejor que lo que hoy estamos viviendo, así que dejemos esa realidad y peguémonos más a lo que Dios quiere para nuestras vidas, y eso nos va a traer gozo y alegría. Los invitamos a que reflexionen y que se acerquen más a Dios. Los amamos. Dios los bendiga. Bendiciones.